del CPC us animem a participar després de les eleccions a claustre i adjunta. Perquè així les xiques també estarem representades, tindrem major veu en òrgans que al cap i a la fi són decisius per a la nostra vida diària a la universitat. Aquest any hem vist que la diferència entre xics i xiques ha baixat bastant respecte a l'altres anys, però ens queda encara molt de camí per davant, per exemple, si tenim en compte altres factors com diversitat sexual o d'ètnia o de discapacitat. Per això hem de pensar en que hem de presentar-nos més i a més hem de presentar més... O sigui, a més de xiques, tindre en compte que siguin xiques més diverses. Pues yo creo que deberíamos votar todos porque nuestro voto es muy importante, aunque creamos que luego no podemos cambiar nada. Sí que es verdad que desde el claustro los representantes pueden cambiar todo aquello que no vemos bien de la universidad y al fin y al cabo son los representantes de los estudiantes y nos representan a todos. Y a las mujeres también le diría que no solo votar, sino que también sois igual de válidas que los hombres, o somos igual de válidas que los hombres y también podéis encabezar una lista y formar una candidatura perfectamente. Bueno, personalment, ser representant dels estudiants és una experiència molt bona. Us anime que totes que participeu, que no ens quedem en casa, que votem i a més si podem ser representats davant del claustre, junta o qualsevol òrgan, ànims y participen totes. Desde mi experiencia, yo os digo que, a ver, yo antes no estaba muy metida en lo que es política. No, digamos, no es que no me haya gustado, pero no he visto que era mi lugar. Entonces os animo a participar porque es una experiencia muy buena que hay que vivir, porque conoces a gente, más que nada porque estás con los profesores que te han dado clase, estás con los directores, estás con gente muy importante en la universidad y vale la pena conocerlos. Entonces os animo a participar, ya que subamos la tendencia de la participación de la mujer, ya que tenemos la oportunidad de participar, es una buena experiencia que cada día vivir, así que os animo a que participéis y sobre todo disfrutar y aprender porque te aprendes mucho personalmente. Bueno, pues todos conocemos que hay muchos problemas dentro de la universidad y que nos afectan directamente y no hay mejor manera que tratarlos que desde dentro. Entonces, una buena motivación es esa, que te presentes, que no tengas miedo y que bueno, que no le dejemos todo a los hombres, que nosotros también somos muy capaces de ello y bueno, pues lo he dicho, tanto como estudiantes como mujeres no hay mejor persona que conozca lo que nos importa a cada una de nosotras.